Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, analizar, debatir temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y como les había comentado en la edición anterior, esta serie de programas queremos dedicarlas al tema del racismo. En México se sigue negando que existe el racismo. De pronto hay voces que dicen que es una ideología importada, que en México no existe este tipo de discriminación y que en todo caso es clasismo, ¿no? Vimos la semana pasada, en el programa pasado, pues justo platicamos con personas de nuestra asamblea, como Gilberta, con personas que trabajan en organizaciones aliadas, como Abel, sobre las prácticas discriminatorias que viven como personas indígenas o personas afromexicanas. El racismo en México existe. Y justamente en este programa queremos platicar con dos personas expertas que también forman parte de la Asamblea Consultiva del COPRED y que trabajan en el día a día desde la sociedad civil y desde la academia con las cuestiones relacionadas con la desigualdad, con la discriminación, con el racismo. Y por eso quiero darles la bienvenida a Tatiana Alfonso, profesora investigadora en el ITAM, asambleísta de COPRED, y a José Antonio Aguilar, director de Racismo MX y también asambleísta del Consejo. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues yo no quiero entrar mucho en esta introducción porque me parece que justo de donde queremos partir en este programa es de la pregunta básica de ¿por qué seguimos negando en nuestro país el racismo? ¿Por qué si vemos conductas y prácticas que distinguen a las personas por su tonalidad de piel, por qué si en la encuesta sobre discriminación que levantamos hace un año en la Ciudad de México la gente nos dice que una de las razones por las que más se discrimina a las personas es por el color de nuestra piel o por ser indígenas? ¿Por qué seguimos negando que existe el racismo en nuestro país, en nuestra ciudad? Y bueno, pues me gustaría iniciar contigo, Pepe, porque además, bueno, pues sé que has estado justo trabajando en este tema, digamos, de la negación del racismo de manera muy fuerte desde tu organización. Gracias, Geraldina. Hola a todas, todos y todes. Pues sí, la negación del racismo es básicamente uno de los primeros obstáculos que encontramos cuando queremos hablar del racismo e implementar políticas o acciones para erradicarlo. Yo creo que tiene que ver mucho con esta idea que tenemos como mexicanas y mexicanos, y no solo en México, también en el resto de América Latina, de mestizo o mestiza, ¿no? Que somos mestizas, que somos mestizos, y entonces, por lo tanto, somos iguales racialmente, entre comillas, porque ya sabemos que las razas no existen, y entonces, pues no hay cabida para el racismo, ¿no? Mientras que está esa ideología, sabemos que en la práctica pues no se nos trata igual a todas, a todos y a todes por nuestro tono de piel, pero también por nuestra identidad étnica, ¿no? Nuestra lengua. Hay una serie de características inherentes a las personas por su identidad que pueden generar prácticas discriminatorias racialmente. Entonces yo creo que el mestizaje como ideología hay que problematizarla, ¿no? ¿Qué genera el mestizaje? Bueno, de entrada, pues es una idea que ya se comprobó que no está soportada de manera demográfica, o sea, no hubo una combinación mágica entre personas europeas e indígenas, ¿no? Número dos, se pues intentó hacer un borramiento, y además hasta cierto punto lo logró, de las poblaciones indígenas originarias durante todo el siglo XIX y el XX, ¿no? Por ejemplo, al inicio del siglo XIX, más del 70% de la población en México hablaba una lengua indígena y hoy día ese porcentaje disminuyó hasta 7%, ¿no? Entonces fue un proceso de borramiento, pero además también de invisibilización de poblaciones, por ejemplo, afrodescendientes provenientes de África, que siempre ha sido la segunda población más importante en nuestro país, pero que en este imaginario mestizo pues ni siquiera figura, ¿no? Entonces al final del día, las y los historiadores, antropólogos, sociólogos, lo que determinan es que esta idea del mestizaje pues lo que hace básicamente es intentar blanquear a las personas, ¿no? Entonces está este dicho de cásate con alguien más blanco para mejorar la raza, y eso precisamente, esa idea de mejoramiento, de blanqueamiento, es la que nos hace pues un poco huir del tema del racismo, decir no, eso no es nuestro problema, porque además termino con esto.
hablar de racismo en un país donde no hay literacidad racial, donde no vemos nuestros colores, duele, ¿no? Y duele aceptarlo y ese dolor también pues le huimos, ¿no? Por eso hay esta negación. Gracias, Pepe. Sí, justo, ¿no? Esta idea de la raza cósmica, ¿no? La idea de esta mezcla a partir del mestizaje, que además es algo que se nos repite en la escuela, ¿no? Es algo que aprendemos en la primaria, que se nos refuerza en la secundaria y en la prepa y que se está reforzando todo el tiempo. Tatiana, me gustaría ir contigo y me interesa hacerte una pregunta particular. Tú vienes de Colombia. ¿Cómo encontraste este tema en México y cómo lo miras, digamos, en comparación a cómo se vive el tema del racismo en Colombia? Y te lo pregunto así porque la verdad es que creo que es importante e interesante por lo que planteaba ahorita Pepe, esta idea de entender que en Latinoamérica estamos peleando con esta cuestión de si existe o no existe el racismo, si todos somos una combinación de razas, ¿no? En fin, me gustaría conocer esa opinión tuya, Tatiana. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación y hola, todas, todos y todas. Yo justamente para contestar tu pregunta, yo empezaría por decir que es importante reconocer que el racismo se niega en todas partes, ¿sí? Y en particular en América Latina se niega mucho, pero se niega en todas partes y el punto es justamente cómo se niega y cuáles son las formas reforzadas, digamos, de negar el racismo. Y eso tiene en América Latina pues una historia y unas características muy particulares en toda América Latina, porque a diferencia, digamos, del contexto anglosajón y en Estados Unidos, que fue la defensa de los estados latinoamericanos mucho tiempo, es como ese es un problema de Estados Unidos, no nuestro. A diferencia de esa situación, pues las naciones latinoamericanas se construyeron con base en la idea y el mito del mestizaje, ¿sí? O sea, eso está en el corazón de la construcción del discurso de las naciones latinoamericanas de todas, ¿no? Ahora eso se comenzó a estudiar claramente en contraste con Estados Unidos desde los 80s por lo menos, en sociología de la raza y la etnicidad, básicamente para mostrar pues que el mestizaje es un mito de la construcción de la nación y la idea de la democracia racial, que ha sido también muy usada por los estados latinoamericanos, ha sido lo que ha permitido que por mucho tiempo los estados latinoamericanos y las sociedades latinoamericanas nieguen racismo, discriminación racial, segregación, perfilamiento, etcétera, ¿no? Una serie de cosas, de manifestaciones, porque, digamos, con el argumento de no, aquí no hubo segregación, que sí hubo en la historia institucional y social estadounidense, ¿sí? Entonces, claro, un poco lo que muestra, digamos, toda la investigación es que así no hayas tenido leyes formales de segregación, sí hay desde el encuentro con los colonizadores, obviamente, distintos sistemas de estratificación que terminan convertidos en formas de desigualdad estructural, ¿sí? Y entonces eso es relativamente común en todos los países latinoamericanos. Ahora, claro, ¿en qué es particular México con otros contextos, en particular con Colombia y Brasil, que son los países en donde primero hay mayor población afrodescendiente, pero que no explica, lo demográfico no explica, pero hay más movilización en algunos niveles y también con mucha población indígena, pero fundamentalmente en la forma en que se ha movilizado la sociedad civil, las organizaciones de base y por tanto, digamos, los estados van respondiendo o no. Eso es muy distinto en Colombia, Brasil y México, ¿sí? ¿Qué es particular del caso mexicano? La raza cósmica de Vasconcelos, ¿sí? O sea, eso no es como un accidente. ¿Por qué? Porque, digamos, en todos los otros casos, Colombia y Brasil en particular, la construcción de la nación niega lo indígena, niega lo afrodescendiente, ¿sí? Es como todos aquí mestizos, aquí ya nada pasa. Pero lo que hace Vasconcelos es un poquito más perverso en un nivel, y es que toma lo indígena y lo desaparece en la mezcla, pero lo toma, ¿entiendes? Entonces no es solamente como que tú digas, porque ¿cuál es el punto de partida en Brasil y Colombia? En particular en Colombia, hace 20 años empezamos esta agenda con mucha fuerza, hay una invisibilización, o sea, el nivel básico, digamos, de racismo que luego termina en la forma más extrema de discriminación de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, es la invisibilización. Pero la raza cósmica no hace eso. La raza cósmica lo mete en la mezcla, ¿sí? Y además le da unas cosas exóticas de entonces somos mágicos y pues somos cósmicos.
lo cual hace, digamos, que en la construcción de la nación y como tú dices, en la enseñanza, en los discursos educativos, en los discursos sobre la nación, los funcionarios públicos, o sea, piensen como toda la simbología del Estado mexicano que lo conserva, tú estás replicando en la vida cotidiana, esas son las formas en las que la nación se reescribe en la vida cotidiana de las personas. En la vida cotidiana estás repitiendo esa idea en donde exotizas a unas personas y no las exotizas en el buen sentido, ¿cierto? Sino las exotizas como inferiores, etc. Entonces, digamos, eso es lo que yo resaltaría un poco distinto. Y ahora, eso hace también, pues, digamos, está relacionado con las formas de movilización. Yo creo que cuando uno compara justamente las manifestaciones que son distintas, no es ni mejor ni peor, ni Colombia ni México, ¿sí? Pero sí es muy distinto en dos cosas, por lo menos que yo he señalado en varias ocasiones. La primera es que el trabajo antirracista de la sociedad civil colombiana tiene unas dimensiones y una trayectoria más grandes y más largas que en México, ¿sí? Y eso pues también tiene que ver con que el Estado en México ha tenido otras formas de integración de la población que se ve afectada por el racismo, ¿no? En los eventos digamos, en los espacios internacionales en donde la movilización doméstica se articula con lo global, Colombia y Brasil han jugado desde después de la Convención Internacional, pero fundamentalmente para el proceso de Durban, Colombia, la sociedad civil colombiana jugó un proceso muy importante y ha sido muy activa desde la fundación de Afroamérica 21, luego todo el proceso de Durban y luego el proceso doméstico para impulsar como la pelea contra el racismo a nivel estatal y a nivel social. Y en México la sociedad civil es más chiquita, en ese sentido la sociedad civil de base, porque hoy en día, digamos, hay organizaciones como Racismo MX, etcétera, pero la realidad es que las personas afromexicanas han estado en esos procesos también desde el principio, ¿sí? Lo que pasa es que han tenido menos recursos para la movilización, son menos y han tenido menos posibilidad de articular porque justamente por la construcción de la nación de la que hablaba antes han enfrentado barreras más fuertes, ¿sí? Entonces, hoy en día, digamos, es bueno celebrar que hay más diversidad y hay más organizaciones, hay más discusión, ¿no? Pero eso, digamos, en el contexto colombiano un poquito pasó antes, hubo más recursos para la movilización, otras formas, digamos, de presionar y dialogar con el Estado, ¿no? Sin que eso signifique pues que el problema está superado ni muchísimo menos, ¿no? Pero tiene como rasgos de movilización distintos y han tenido también recursos para la movilización, que eso en movimientos sociales es muy claro, tú identificas como lo que se necesita para que la movilización tenga más posibilidad de éxito. Entonces en México ha sido más complicado. Y luego lo otro es que son agendas que en términos de movilización social utilizan grupos de población distintos, ¿no? Entonces en Colombia y en Brasil la agenda antirracista ha sido liderada fundamentalmente por los movimientos afrodescendientes. No es un marco que los pueblos indígenas utilicen mucho, es muy reciente. Y en cambio en México los pueblos indígenas lo usan también de manera más reciente porque tenían otras formas de insertarse en el Estado, ¿sí? La población afromexicana lo usa desde el principio, igual en los mismos procesos organizativos, pero son menos, ¿no? Entonces eso hace que tengas mayor o menor visibilidad en el contexto mexicano con respecto al colombiano. Y ya lo último que diría, se ha hablado mucho, es que en términos de políticas estatales también justamente como la forma en que los estados están configurados por las trayectorias históricas, el estado colombiano es más poroso, hay más huecos, ¿sí? O sea, tú siempre puedes hacer, pues yo le digo a eso, goles, ¿no? Como que trabajas con el estado y hay posibilidad de cambiar cosas desde adentro con mayor probabilidad que lo que el estado mucho más organizado en la trayectoria mexicana logra, ¿sí? Entonces eso hace que en Colombia tengas a punta de pesos y contrapesos por movilización, tengas, por ejemplo, decisiones judiciales muy tempranas que reconocen prácticas discriminatorias, mientras que en México no tenemos ninguna de las altas cortes, ninguna, ni de ninguna parte. Yo ya lo digo todo el tiempo, mi base de datos hoy en día ya es gigante, no hay, ¿sí? Hay el caso de perfilamiento en el sistema por las autoridades migratorias, pero es como, ese no es el reclamo original, ¿sí? O sea, ese no es el concepto de violación. En cambio, en Colombia, lo comenzamos a movilizar desde los 2000, ¿no?
justamente después de Durban, y entonces hay decisiones judiciales que hacen contrapeso, hay órdenes estatales, hay movimiento del Ejecutivo para generar política pública a punta de presión, ¿no? Mientras que en México las dinámicas son distintas, a veces son más rápidas, entonces vamos a ver un poco que creo que es justamente la función, por ejemplo, de distintas instituciones como COPRED y CONAPRED. Trabajemos con la sociedad civil, trabajemos con el sector privado y vas a hacer cosas más rápido que lo que pasa en Colombia, ¿no? Porque en Colombia es pelea y en México hay más posibilidades de colaboración, creo yo. Qué interesante, Tatiana, muchas gracias. Creo que, y justo por eso te hacía yo la pregunta, porque recientemente nos comentaban en una empresa que tenían estos programas relacionados con la inclusión de personas racializadas, particularmente personas afrodescendientes, en Colombia y en Brasil. Y que en México, pues no era tan necesario. Y de pronto siempre hay como esta idea de en México no hace, o sea, no somos Estados Unidos, como tú decías, ¿no? Ahí hay un tema histórico, en fin, que hemos visto reflejado en su historia, en sus películas, en sus series, ¿no? En sus novelas, en fin. Y tampoco somos Colombia ni tampoco somos Brasil, pero de pronto siento que es un tema como de cuantificación, ¿no? O sea, decir, bueno, en México no tenemos ese problema porque hay menos personas afrodescendientes, luego entonces pues es un problema menor. ¿Cómo lo están trabajando ustedes desde Racismo MXPP para antes de irnos al corte un poco que nos des como un panorama? ¿Cómo han luchado para colocar la conversación que justo decía Tatiana, ¿no? O sea, las organizaciones apenas empiezan a colocarse en esta conversación. Es relativamente reciente la conversación sobre racismo en México y justo porque o sea, las agrupaciones afrodescendientes son todavía, me atrevo a decir, débiles en cuanto a sus recursos, en cuanto a su presencia, ¿sí? Y las indígenas, también como lo decía Tatiana, recientemente empiezan a utilizar este concepto para la visibilización de la discriminación que viven, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde Racismo MXPP? Bueno, yo creo que aquí, como saben, ¿no? Las empresas tienen estas áreas de diversidad e inclusión que ya tienen tiempo, ¿no? También iniciaron como a principios del siglo, sobre todo con temas de mujeres, temas de avance de la población LGBTIQ+, ¿no? Entonces, estas áreas fueron creciendo, y yo creo que el punto de inflexión fue el 2020 con el asesinato de George Floyd. Creo que ahí, desde el sector privado, las agendas se voltearon a nivel internacional, sobre todo de las empresas estadounidenses, y entonces pusieron al pilar de racialidad o equidad racial, digamos, como uno de los principales, ¿no? Entonces, claro, al llegar y permear a sus, pues digamos, oficinas en México, pues empezó a haber esta necesidad. Y desde el principio hemos acompañado también a empresas en esta literacidad racial, en esta sensibilización, y llegó un punto donde las empresas nos preguntaban, bueno, ya entendí que en México esto es un problema, ya entendí también que a pesar de estas estadísticas, ¿no? Es que solo el 2% de la población es afrodescendiente, bueno, solamente el 7% habla una lengua, ¿no? Y parecen porcentajes menores, que bueno, no son menores porque hablamos de millones de personas, pero hacerles entender que justo lo que platicábamos sobre la racialidad, que tiene que ver más con tu identidad percibida que con tu autoidentificación, y que eso también puede generar prácticas discriminatorias. Entonces, dejar este paradigma, ¿no? Que solamente las poblaciones indígenas o afromexicanas viven el racismo, que ojo, no estoy diciendo que, o invisibilizando esto, porque como bien apunta Tatiana, han estado al frente de estas luchas históricamente, pero que también es un problema que atañe a la mayor parte de la población mexicana, que justamente es racializada por el tono de piel, por los rasgos físicos, ¿no? Entonces, las empresas decían, ¿cómo puedo hacer espacios más diversos, ¿no? Entonces, la respuesta inmediata que dimos es, pues contrata más personas racializadas que estén en estos espacios de decisión, de poder. Y ahí hicimos una de nuestras acciones fue generar la bolsa de talento racializado e interseccional,
para poner a disposición de las empresas estos perfiles, ¿no? Profesionales de distintos áreas de profesionalización, niveles, en fin. Esta es como una primera respuesta y ha estado funcionando bastante bien para que las empresas puedan integrar personas racializadas en sus procesos de reclutamiento. Muchas gracias, Pepe. Tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos. Me gustaría regresar con algunas de las cuestiones que plantearon sobre blanqueamiento y sobre el tema de pocas resoluciones desde el Estado mexicano. No le cambien, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre el racismo. El racismo sí existe. Hablemos de ello. Ahorita regresamos. Estamos acá de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo. Y bueno, pues un poco quería yo rescatar algunas de las cosas que mencionaba Tatiana sobre el tema del proceso de Durban, que me gustaría pedirte, Tatiana, para quienes nos están acompañando en este programa hoy, que no conozcan bien de qué fue, de qué trata, nos expliques un poquito de eso. Y también el tema, me parece muy importante que, bueno, estamos hablando de que en México existe el racismo, estamos hablando de que son prácticas cotidianas, normalizadas, muchas veces invisibilizadas, pero ¿qué necesitamos para esta movilización social, para que tengamos una movilización legal, digamos, llegar a las cortes, llegar a cambiar estas prácticas a través de las herramientas legales? ¿Qué experiencia que nos compartías en Colombia podríamos adoptar aquí en México, ¿no? Y cómo lo has visto tú en toda tu experiencia en ya varios años que llevas viviendo aquí? Sí, gracias. Bueno, voy a empezar entonces por Durban. Durban, todo el mundo le dice Durban, pero en realidad el nombre completo fue la Conferencia Mundial en contra del Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y otras formas de intolerancia, que es una de los foros, digamos, desde la organización desde las Naciones Unidas. Cuando haces conferencias mundiales, básicamente lo que haces es traer a personas de tripartito, ¿no? Sociedad civil, Estado y sector privado, a discutir un tema que es relevante, importante en términos de derechos humanos y sobre el cual, a partir de varios días de trabajo, discusiones, debates, etcétera, sale una declaración y en el caso de Durban un programa de acción que es muy robusto y muy fuerte. Entonces la conferencia mundial de Durban fue en el 2001 y ese fue un proceso muy interesante por dos razones. La primera es que la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y otras formas de intolerancia, que es el instrumento jurídico vinculante y como rector, ¿cierto?, en la materia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es una convención que costó muchísimo trabajo sacar, con mucha oposición de los actores globales que siempre se oponen en este tema, que son fundamentalmente Estados Unidos e Israel, porque ustedes pues imaginarán que a Israel no, todo el tema del racismo le afecta particularmente, y Estados Unidos no por su política interna, porque nunca está sometido a eso, sino por sus alianzas externas, se opone mucho. También a veces se oponen y se resisten Nueva Zelanda y Australia por la relación que tienen con los pueblos indígenas, y uno que otro país latinoamericano a veces también se resiste. Pero en esa convención, que fue muy difícil sacar, es muy importante notar que la convención no habla de racismo, y no habla de racismo porque no hubo acuerdo sobre racismo. Habla de discriminación racial. Entonces, ya de entrada, el código en el que desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el tema de racismo sale, es siempre problemático porque ustedes saben que es de la discusión central que surge, que se deriva de la resolución de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? Pero entonces la convención deja por fuera el término racismo y dice no, discriminación racial, que es el fenómeno más chiquito, como sabemos, del problema, ¿no? Y jurídicamente es el que podemos como operacionalizar. Y entonces en Durban, en cambio, la conferencia es contra el racismo, la discriminación racial, xenofobia, otras formas. Entonces fue la discusión más grande al respecto, con una participación gigantesca y en particular en lo que nos compete con una participación gigante de la sociedad civil latinoamericana, porque en preparación para Durban,
varias agencias multilaterales dispusieron una serie de recursos y digamos, crearon las condiciones para que líderes y lideresas afrodescendientes de las Américas, así se llamaba el programa, se juntaran a discutir y entonces a compartir experiencias el Estado argentino dice que no hay personas negras en Argentina, el Estado colombiano dice que hay personas negras pero estamos bien o que estamos muy, ¿no? Y así sucesivamente. Y fue el proceso más grande, entonces eso comenzó por ahí en el 95, el primer gran encuentro, y luego tuvieron encuentros sucesivos. Entonces en términos organizativos también Durban, la preparación para Durban marcó una ruta de movilización muy importante para la sociedad civil y luego pues para los estados un reto también gigantesco porque llegaron a negar todo, la sociedad civil con todo un buen arsenal, etcétera. Y fue muy importante también porque Durban juntó organizaciones de base y líderes y lideresas afrodescendientes. Sí, ahora claro, afrodescendientes, luego vemos, digamos, porque menos indígenas, tal, porque eran los que más se movilizaban, etcétera, y los que menos pues recursos para la movilización tenían, ¿no? Pero eran líderes y lideresas, o sea, personas que están afectados y que saben en sus vidas, no organizaciones de segundo o tercer nivel, que es otra posibilidad, ¿cierto? O sea, había menos de esas. Entonces yo creo que ahí, muy importante, sale la declaración y un programa de acción que todavía nadie ha implementado con tanto éxito. Digamos, hay acciones en distintas partes. En México hay menos atención sobre Durban. De hecho, estamos tratando de llamar la atención al respecto porque es importante y con el nuevo proceso en la ONU va a ser más importante. Pero el programa de acción de Durban es muy robusto y empieza, digamos, desde tienes que producir información, que es una cosa que en México todavía estamos un poquito en pañales, lo está haciendo, o sea, digamos, los mejores datos los tiene el Colmex hoy en día y debería tener, es obligación de los estados producir información diferenciada. Y luego, para retar visibilización, y luego una serie de políticas en todas las áreas, etcétera. Entonces, bueno, eso fue Durban, es una herramienta muy importante, complementa, digamos, la convención en unos niveles que son fundamentales para reconocer el problema social y jurídicamente, etcétera. Y eso hace, digamos, que entonces también cuando vas a comparar estrategias de movilización sociolegal o sociojurídica, pues sean contextos muy distintos México y Colombia. La sociedad civil y los líderes y lideresas afrocolombianos fueron muy activos en Durban y a partir de eso recibieron y tienen una red de movilización transnacional muy densa, o sea, la movilización transnacional de los afrocolombianos es muy densa, muy fuerte, muy importante, así que han tenido muchísimos más recursos para movilizar estrategias legales, estrategias políticas e incidencia, ¿no? La sociedad civil afromexicana ha tenido menos recursos, digamos, mucha presencia, mucha fuerza, claridades históricas importantísimas, mucho menos recursos para la movilización, recursos de todo tipo, materiales, simbólicos, redes menos densas, ¿no? Esas redes se han fortalecido en los últimos años, entonces eso marca una primera diferencia. Lo segundo es que esto es, hasta ahora estoy recabando los datos suficientes, pero esta es mi hipótesis e intuición. En Colombia es un país de abogados y abogadas. Y México es un país de antropólogos y antropólogas, es muchísima más, la antropología es muy fuerte en México y el derecho es muy fuerte en Colombia después de la Constitución del 91 en particular y unas instituciones con las que tú puedes, pues, como pelearte. Y eso hace diferencias en la movilización. Entonces aquí hay muchísimo trabajo antirracista, muchísimo desde la antropología. Incluso, digamos, pues hay una discusión grande, pero utilizando ciertos marcos, hay mucho trabajo sobre afromexicanos, afrodescendientes, reconstrucciones antropológicas, históricas, tal. Y en Colombia hay mucho trabajo legal. Y entonces eso marca una diferencia importante porque el caso, digamos, más cercano, yo involucrada de primera mano, el Observatorio de Discriminación Racial, que fue el proyecto más grande que abordaba racismo y discriminación en Colombia, lo creamos con un sector del movimiento afrocolombiano, una universidad, una ONG, y el componente central de ese proyecto era documentar prácticas de racismo y discriminación racial para también diseñar estrategias de incidencia jurídica. ¿Sí? Y digamos, esa combinación que es un poco lo que con los pocos años que llevo aquí he tratado de recrear, pero claro, toma más tiempo, recursos, etcétera. Ahora hay más aliados, ¿cierto? Eso hace, digamos, que las estrategias se potenciaran. Y luego también el otro elemento es que la estructura de oportunidad legal es distinta en México y en Colombia. En Colombia la tutela
es muy flexible, está a la mano de cualquier persona y claramente, digamos, no puedes ir en una tutela por racismo, sino por discriminación racial, pero puedes apuntalar, digamos, prácticas racistas detrás de la práctica concreta de discriminación racial. Y no el sistema legal te permite que no necesariamente lo restringas a un caso individual, que es otra cosa bien particular. Entonces te da mucha flexibilidad, mucho margen de maniobra y también unas cortes y unos jueces ya muy sensibilizados con los derechos fundamentales, en donde si tú recibes un caso de discriminación racial no puedes no pronunciarte al respecto, porque sabes que es una violación grave, es un derecho fundamental, la igualdad, ¿no? Hay mucho más. Y la estructura de oportunidad legal en México con el amparo es un poquito distinta. Vamos, pero yo creo que el amparo lo permite, pero tenemos muchos más problemas para, por ejemplo, buscar estrategias de incidencia por vía judicial en donde puedas darle cabida al racismo. Todavía seguimos trabajando en esto, digamos, hay procesos, son interesantes, son prometedores, pero sí es una estructura de oportunidad legal que en principio te pone un poquito más de retos, ¿no? Y lo otro es que la población se moviliza más en términos sociales y antropológicos y menos en términos jurídicos. Y no es, te digo, por ejemplo, como actores como uno, como yo, es como uno puede contribuir a eso, pero tú no puedes tampoco girar la ruta de la movilización social porque tienes una agenda, ¿no? Entonces, un poco se va moviendo ahí en paralelo, digamos. Yo creo que eso explicaría. Sí, justo creo que tiene que ver con algo que hemos platicado, Pepe, que tiene que ver con esta cultura legal, no sé si definirlo así, porque de pronto suena terrible esto de la cultura de la legalidad, es como el contrario de, ¿no? La incultura de la legalidad, ¿no? Pero lo que quiero plantear es como esta idea de no acercarse a las instituciones, ¿no? Y que muchas veces la movilización fuerte se da en un aspecto más político que en un aspecto más legal. Y justo, por ejemplo, desde el COPRED, pues apenas estamos empezando a recibir denuncias relacionadas con prácticas racistas, ¿no? Y esto es algo que hemos conversado. Pepe, desde el trabajo que hacen en Racismo MX, ¿cómo están movilizando esto? Porque, bueno, pues básicamente la última denuncia que recibimos, pues viene también de este trabajo que están ustedes realizando. Sí, pues tiene que ver con esta parte de la literacidad racial y como bien apunta Tatiana, o sea, históricamente en México pues se borró la raza, ¿no? A pesar de que tenemos esta idea de lo mestizo, ¿no? También está mucho esta invisibilización de los colores, ¿no? O sea, no hay colores, ¿no? Entonces, eso hace que tengas una población sin esa literacidad racial y sin que sepa identificar qué es racismo, cómo se manifiesta en un acto discriminatorio y por lo tanto entonces pues no hay denuncias, ¿no? Te pueden a ti discriminar racialmente, pero no lo vas a identificar y siempre vas a pensar, es clasismo, es otra cosa, ¿no? O sea, no puede ser mi tono de piel. Entonces, eso primero, pues obviamente evita o desincentiva a presentar una denuncia. Y número dos, pues ya sabemos que en el ámbito público hay una idea de que pues las denuncias no van a tener un buen término, ¿no? O sea, hay siempre esta duda, siempre esta desconfianza, ¿no? No hablo específicamente de COPRED, porque justamente COPRED es de las pocas instituciones que genera esta confianza, pero pues se combinan todos estos elementos y que al final pues hace que la gente no denuncie, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos en Racismo MX, justo con el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, es generar un detector, ¿no? En donde las personas pueden, esto no es una denuncia, obviamente trabajamos junto con ustedes, con COPRED, para hacer llegar ciertos testimonios, para hacer llegar ciertas cosas, pero lo que hacemos es captar justo las razones por las cuales no se está denunciando o bien captar estos casos y analizar si en efecto se trata de racismo y de discriminación racial o no, ¿no? Porque justamente ya lo platicábamos un poco fuera del aire, ¿no? Hay tanta confusión y de repente o no sabemos qué es racismo o de repente ya todo lo es y es difícil identificar estos casos donde efectivamente ya hay una oportunidad para ya escalarlo, no solamente a nivel denuncia, sino ya con un litigio estratégico si el caso lo ameritara, ¿no? Entonces, justo con este detector estamos captando estos casos
¿Cómo lo hacemos? Pues a través de una red de organizaciones que conforman este observatorio, que es nuevo, acabamos de lanzarlo hace básicamente 3 meses, y es una red de organizaciones no solo en México, sino también en Centroamérica, porque nos queremos concentrar en esta primera fase en 2 temas particulares, en perfilamiento racial y en el proceso migratorio, ¿no? Que hasta cierto punto van de la mano, porque hay estos procesos migratorios en donde se detiene arbitrariamente a las personas solamente por cómo se ven, y ese digamos que es el área de especialización de estas organizaciones que conforman este observatorio. Sin embargo, pues no nos queremos limitar a eso, y por eso está a disposición este detector, que pues vamos a ir creciendo y desde luego, como bien menciona Tatiana, haciendo alianzas para generar estos precedentes jurídicos. Sí, es importantísimo, ¿no? Generar y empezar a movilizar justamente estos cambios desde esta movilización sociolegal, como Tatiana la catalogaba, ¿no? La describía. Y me parece importante también, por ejemplo, mencionar un caso que tuvimos en Copred de un condominio, ¿no? En el poniente de la ciudad, en donde tuvimos un caso de perfilamiento racial, y justo para la construcción de la opinión no había precedentes en México. O sea, para la construcción de las opiniones del COPRED, pues evidentemente echamos mano de la jurisprudencia y de los casos que existen ya en la Corte Mexicana, ¿no? Para apuntalar nuestras determinaciones jurídicas. Pero en este caso, pues fuimos solos, pues por así decirlo, ¿no? Entonces, realmente, o sea, queremos empezar esta construcción de una narrativa legal, ¿no? De la discriminación racial, del racismo desde esta perspectiva estructural, y justo hablar sobre lo que sí es el racismo, lo que no es el racismo, lo que sí es la discriminación, lo que no es la discriminación, porque también pasa de pronto que cuestiones que se perciben como injustas se ponen dentro de estas bolsas y no necesariamente son racismo o no necesariamente son discriminatorias, ¿no? Y es importante hacer toda esta distinción y generar toda esta conversación. Tenemos que hacer una pausa. No le cambien, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo, porque el racismo sí existe y hay que hablar de ello. Regresamos. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo. Y pues ya en este último bloque, Pepe, me gustaría pues que tocáramos como los lugares comunes cuando se está hablando de racismo, y sobre todo cuando hay esta falta de literacidad racial, como la llamaste, ¿no? Esta idea de no entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de racismo. ¿Qué es el racismo? ¿Existe el racismo a la inversa? Esa es una pregunta. Y la segunda que nos han indicado es, ¿por qué hablas de racismo si las razas no existen? Suena obvio, suena evidente. Quienes nos estén acompañando en el programa y estén más familiarizados con este tema van a decir, Geraldina, ¿por qué hiciste esas preguntas? Pero me parece bien importante aclararlas. Pepe. Gracias, Gera. Bueno, me voy a permitir empezar por la segunda pregunta. En efecto, las razas, desde el punto de vista biológico, no existen. Los fenotipos, digamos, son diferentes, ya está probado por una adaptación de la especie humana a la geografía, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes tonos de piel, este tipo de cabello, altura, en fin. Pero las razas biológicamente no existen. Ahora, esa verdad de repente se ha usado un poco para manipular y decir, bueno, pues entonces no hay razas, no hay ningún problema, vámonos a nuestras casas y se acabó el asunto. Pues no, porque justamente el tono de piel, la estatura, el tipo de pelo, estos rasgos fenotípicos hablan de pues una posición social, de un origen, ¿no? Histórico, eso tiene una lectura histórica. Entonces, las razas a nivel social siguen permaneciendo. O sea, esta idea de raza se activa cuando yo veo un cuerpo, ¿no? Y entonces lo empiezo a leer. Este proceso de racialización activa esta idea de raza. Entonces, la raza biológica no existe, pero la social sí. Y al final del día, pues esta idea de raza
se genera porque existe el racismo, ¿no? Porque existe una estructura que todos los días me está diciendo qué cuerpos son los que valen, qué cuerpos son los bellos, qué cuerpos son los listos, ¿no? Los que tienen derechos. Entonces, no es que, exacto, no es que sea que porque hay razas existe el racismo, es todo lo contrario, porque existe el racismo, existen las razas, ¿no? Entonces, ahí hay que un poco identificar esa línea, ¿no? Lógica. Y número dos, pues justamente definiendo el racismo como este sistema estructural que está incrustado en nuestras instituciones, desde la familia, la escuela, y que se manifiesta a través de actos de discriminación racial, pues obviamente hablamos ya de una estructura histórica, ¿no? Esta estructura histórica pues principalmente fue establecida por procesos de colonización y que eventualmente, hasta la fecha, pues han beneficiado a poblaciones europeas o que a la hora de leer estos cuerpos, pues se leen como europeos, es decir, piel blanca, fenotipo o rasgos más europeizados y han afectado históricamente a poblaciones indígenas, afrodescendientes o cuerpos cuya racialidad se asocia con estas poblaciones. Entonces, hablando de esa estructura, pues hablar de un racismo inverso sería como ir 500 años atrás, cambiar la historia y hacer que las personas europeas sean las que hayan sido sometidas y que hoy día pues vivan estas estructuras de manera contraria. Entonces no existe el racismo a la inversa, ¿no? Como diría la gran lingüista Yasnaya Aguilar, tendría yo que recorrer los 500 años, someter a las poblaciones europeas y que hoy día, solamente por ser personas blancas o con fenotipo europeo, tengan menos oportunidad de acceder a empleos, a verse representadas, representados, representadas en medios de comunicación o simplemente que te sienten en otro lugar, en cualquier restaurante, solo por tu fenotipo. O a que te criminalicen, ¿no? Así es, correcto. Lo que mencionaba yo antes del corte, el tema del condominio aquel, que decía que por seguridad de los y las vecinas, las personas empleadas en esos hogares no podían caminar por las 3 hectáreas que compone el condominio. Eso es la criminalización de una persona, no solamente por su empleo, sino muy probablemente porque el clasismo es un resultado del racismo, ¿no? Muy probablemente esas personas son racializadas, son leídas como cuerpos peligrosos por cómo se ven. Y justo esto tiene que ver con, regreso rápido contigo, Pepe, y ahorita me voy contigo, Tatiana, porque nada más rapidísimo. Esta cuestión del blanqueamiento, ¿a qué se refiere este concepto del blanqueamiento y por qué se utiliza de manera negativa en un sentido, digamos, de señalar esta idea aspiracionista que se nos vende junto con el mito del mestizaje? Bueno, aquí hay que recordar esta idea que propuso Bolívar Echeverría y que fue ya retomado por muchos teóricos, ¿no? De la blancura, que tiene que ver con tu tono de piel, ¿no? Si tienes tono de piel blanco y este fenotipo europeo, eres una persona blanca. Pero la blanquitud no necesariamente refiere al tono de la piel, sino tiene que ver justamente con esta aspiración a blanquearse, digamos, a ser europeo, a ser occidental, poner a la modernidad como en el centro y último meta, ¿no? A perseguir. Y esto obviamente ha sido retomado por esta ideología del mestizaje, ¿no? O sea, el mestizaje en realidad lo que hace es blanquearte, pero no necesariamente con tu piel, ¿no? Lo que hace es olvida tu lengua, deja atrás tus tradiciones, ya no uses tu indumentaria, blanquéate, si no puedes epidérmicamente, al menos socialmente. ¿Y cómo se blanquea una persona? Pues primero, pues con dinero, ¿no? Tu acento, tu ropa, tu ideología, ¿no? Es por eso que también hablar de racismo de repente es un poco truculento porque se puede politizar y ya también se racializa la política, ¿no? Los chairos, ya esa palabra ya envuelve incluso una racialidad ya, ¿no? Entonces, blanquearse son muchos mecanismos y termino con esto. Este proceso es tan relevante en un país como México, en donde esta idea mestizante que permite todo el tiempo o te empuja a blanquearte, pues hace uso de estos mecanismos y por eso hay personas que pueden replicar actos racistas, pero que también son racializadas, ¿no? Son personas morenas y normalmente ha sido así, ¿no? El sector que no tiene una identidad indígena o afrodescendiente, o sea, entre comillas, la gran mayoría mestiza,
muchas veces replica actos racistas en contra de personas indígenas y afrodescendientes. Entonces, por eso es importante problematizar el mestizaje y esta dinámica de blanqueamiento que genera. Gracias, Pepe. Me parecía muy importante también ese concepto, porque de pronto se reclama, ¿no? Que hay esta discriminación a la inversa al hablar de esta blanquitud como un problema, digamos, ¿no? En términos de una estructura racista. Tatiana, me gustaría que cerráramos este programa un poco como, bueno, pues, ¿cómo podemos incidir? ¿Cómo podemos combatir, si es la palabra, estas estructuras desde, bueno, pues desde distintos campos, ¿no? Pero particularmente, que es el que hemos abordado ahora en el tema de la movilización sociolegal, desde la academia, que es tu trinchera, en fin, ¿cómo crees que se puedan generar cambios, ¿no? Digo, yo sé que el racismo es una estructura que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero ¿qué necesitamos impulsar y empujar? Pues yo creo que lo primero en la línea de lo que ha señalado Pepe antes hoy es visibilizar, pero visibilizar convirtiendo el problema en un asunto de agenda pública. Que es distinto a simplemente hacer visible que hay un problema, ¿no? Es como tú tienes un problema social, pero convertirlo en un asunto de agenda pública implica que lo encuadras desde una perspectiva en donde es un problema del Estado, es un problema de los actores sociales, ¿no? Y es un problema que se puede abordar en términos sociales e institucionales. Y entonces yo creo que ahí todavía tenemos camino por recorrer, hay buenos comienzos, pero sí es convertirlo en un tema de agenda pública que implica obviamente vincular distintos sectores. Entonces pienso, por ejemplo, en la educación básica siempre ha habido un foco de intervención muy importante en otros contextos. Y aquí hubo antes un libro que hizo Sagrario Cruz Carretero, que era, o sea, hacer visible, producir manuales, libros en donde hagas visible la población afrodescendiente, la población indígena, como iguales, no como en estos libros de texto, saben que en toda América Latina la pirámide es horrible, digamos, no es descriptiva, sino que termina siendo normativa, ¿no? No es una explicación de cómo se montó la desigualdad, y el racismo, sino como así debería ser. Entonces, digamos, intervenir materiales, textos, prácticas, discursos también, digamos, en la formación básica y en la educación superior. ¿Ves? Por ejemplo, así como tú decías, desde mi trinchera es muy sorprendente que, por ejemplo, en las facultades de Derecho uno tiene espacios muy limitados, ¿no? Entonces, uno lo atraviesa, etcétera, pero requiere, digamos, discusiones en donde tú encuadres el problema como un asunto sociológico, como un asunto jurídico, como un asunto antropológico, y que el Estado también se vea apelado, ¿no? Entonces, visibilizar como agenda pública, creo que como un asunto de agenda pública es muy importante. Y yo creo que luego hay como un nivel en donde Poder Prieto y las alianzas que ha tenido Racismo MX han sido muy importantes, que es tratar de generar nuevas prácticas de inclusión, ¿sí? De inclusión a partir de la representación y participación en distintos espacios. Y entonces ahí hay un trabajo muy importante como en todo el sector artístico, si esa categoría es lo suficientemente amplia para decir, creo que hay buenas iniciativas, digamos, y buenas decisiones para seguir empujando en términos sociolegales en materia electoral. Hemos un poco descuidado en términos de participación y representación política ese tema, pero creo que ese segundo nivel como de representación e inclusión es muy importante también, porque eso lo que te ayuda es a comenzar a desmontar los mitos que sostienen la desigualdad estructural, ¿sí? Porque los ves a las personas y digamos, y eso tiene pues que ir acompañado de distintas acciones en donde el Estado regañe, si quieres, porque no una postura punitivista, y esto es muy importante, el punitivismo en temas de discriminación en general, pero en particular en racismo, es la peor de las herramientas, porque lo único que genera es backlash y, digamos, en términos de implementación no atacas el fenómeno, ¿no? Pero sí puedes y deberías tener desde las instituciones una serie de acciones de nivelación, digamos, como lo puedes ver uno como acciones afirmativas para las injusticias y desigualdades históricas, que es la herramienta correcta, pero luego también medidas diferenciadas para el asunto de la igualdad material.
¿no? Entonces, que de manera que el Estado, claro, regañe, pero no castigue en el sentido de que eso no cree, sino cree espacios, digamos, para compensar las desventajas, de manera que institucionalmente también mandes un mensaje a la sociedad en donde estás reconociendo el problema, ya lo convertiste en, en un problema de agenda pública y tienes alternativas para eso. Y luego a partir de eso, pues vincular también, ¿no? Como que mínimo ahí uno tendría esos frentes para trabajar y pensar. ¿Tu opinión sobre las cuotas laborales? Sí, sí o no. No, o sea, digamos, porque las cuotas son una forma de acción afirmativa que está diseñada en derecho antidiscriminatorio justamente para romper las barreras de acceso. ¿Sí? Entonces, y las barreras de acceso, pues como son invisibles, tanto en términos de género, por ejemplo, en términos de raza y etnicidad también, tienes que, no puedes esperar a que la sociedad cambie, es justamente para generar el proceso inverso. Entonces, rompes la barrera de acceso, tienes la cuota y lo que es muy importante, que es una confusión muy común, uno creería que entre personas del común, pero entre abogados y abogadas también, y es que una cuota no es que tú estés poniendo en una posición a una persona que no tiene las mismas características que tiene la otra, ¿sí? O sea, estás poniendo una persona, estás rompiendo una barrera de acceso para que una persona que tiene las mismas características, capacidades, conocimientos, formación, etcétera, que la persona no afro o no indígena, por ejemplo, pueda estar en ese lugar, porque la razón por la que no llega es porque el mérito no funciona como distribución, como mecanismo de distribución de recursos, ¿cierto? Entonces tienes que usar otro. Y una vez ahí, pues ya está. Ahora, recordar que es el gran problema en términos de desigualdad étnico-racial, en términos de género pasa menos hoy en día, pero en términos de desigualdad étnico-racial el problema es que, dada la forma en que estructural e institucionalmente ha funcionado el racismo, en muchas ocasiones es más difícil que encuentres personas que tienen las mismas características que las no afro, ¿sí? Entonces tienes, por ejemplo, te voy a decir, ahora vamos a empezar un proyecto con mujeres abogadas indígenas, desde la Red Alas y una organización en Oaxaca, y entonces la participación, uno ve como cuántas abogadas indígenas y afrodescendientes tienes en las facultades de Derecho en México. Una hasta la cuenta. Vamos a hacer un diagnóstico completo, ¿sí? Pero ¿eso qué significa? Que entonces tienes que comenzar a trabajar antes de llegar a la cuota laboral, porque vas a tener el problema de no, ¿cierto? Tienes que compensar distinto. Entonces tienes que comenzar a trabajar en otros mecanismos que permitan movilidad, digamos, y que rompan las barreras previas en términos de, ¿no? Ahora, si ya lo tienes, hay cuotas y hay, vamos, unas cuotas en términos de las distintas escalas laborales, porque hay programas de responsabilidad social que en América Latina han incluido siempre, por ejemplo, personas afrodescendientes o indígenas, pero no hay personas en posiciones de poder. Entonces tienes, por ejemplo, hay un caso muy importante en Colombia, documentado, fue muy importante en su momento, es un restaurante. Entonces los restaurantes que hacían no tenían personas afrodescendientes como meseras, sino en la cocina. Y entonces el restaurante lo que dice es, no, o sea, si yo voy a contratar personas afrodescendientes, también van a ser meseros y meseras. ¿Por qué? Porque vendes la idea, digamos, distribuyes la idea que son personas iguales y no como luchas con lo estético, ¿no? Ahora bien, eso es un restaurante. La pregunta es, digamos, también, pues, ¿cómo generas espacios en posiciones de más poder, de toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? A las cuotas. Muchas gracias, Tatiana, porque justo todo esto que nos planteas, pues es la ruta que queremos seguir con los siguientes programas. Precisamente hablar sobre el tema de cómo problematizar el racismo para justo colocarlo en la agenda pública, cómo hablar de estas prácticas de inclusión, pero también de estas prácticas de discriminación racial que suceden en distintos espacios. Entonces, pues hemos llegado al final de este programa que también tenía el espíritu de ser pues una introducción al tema del racismo para que en los próximos podamos abordar justo la representación política, artística, en la publicidad, en el empleo, etcétera. ¿Qué pasa en el espacio público? ¿Qué pasa en las tiendas de supermercados, por ejemplo? Esta idea de la criminalización en las unidades habitacionales y condominios, en fin. Entonces,
Pues les agradezco muchísimo, Tatiana y Pepe, por habernos acompañado en este programa de Espacio Diverso. Y pues esto fue Espacio Diverso sobre el racismo, porque el racismo sí existe y hay que hablar de ello. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.